kulakları küpeli. Deli deli kulakları küpeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalara hiç benzemiyor. Çünkü senin baban seninle aynı yaşta. Benim babam benden aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme. Dur babaannem kıza. Torunun küçük bir kızı boğmuş gölde. Ben yapmam. O çocuk gibiydi. Onu dilinden bir tek ben anlarım. İbret alem için bunu dar ağacında boyayacak. Gereği düşünüldü. Seda Altınkaya'yı tahammüden öldürme suçunu işlediği sabit olan Sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. Ha bu devletir değil mi? Cezaya ehliyeti bile yok bunun. Ne idam? Ölen kız sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Baba? Baba idam. Hay ben böyle kaderim. İçine sıçayım lan. Hiçbir şey gelmez elden. İstemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Sen cennete gidersen bana kim bakacak? Esta película los va a hacer llorar, así que prepárense. Bienvenidos a resumen de Milagro en la celda número 7. Estamos en el 2004, conocemos a Ova, una mujer que está a punto de casarse. En las noticias ve que cancelaron la pena de muerte en Turquía y vemos que la última muerte fue en 1984. En ese momento abre una caja de metal de fósforos y nos vamos a 1983, donde Ova es una niña. Aquí conocemos a su papá, Memo. Él tiene un problema mental y cree que tiene la misma edad de Ova. También sabemos que su esposa murió cuando Ova nació. Los niños de su salón siempre se burlan de su papá, pero su maestra lo defiende. Ova quiere una mochila de Heidi porque es su caricatura favorita. Pero Memo no tiene suficiente dinero para comprarla. Los dos viven con la abuela de Memo. Ella es quien los cuida. Llega el desfile de la escuela de Ova y Memo vende manzanas de caramelo para poderle comprar la mochila. Vende todas y van a comprarla. Pero Seda, una niña del salón de Ova, la quiere. Su papá es el coronel del ejército. Se la compra y Memo trata de comprarla, pero ese güey le da un putazo. Y Memo está triste porque no pudo comprarle la mochila. Al día siguiente, está pasando con sus borregos porque Memo es un pastor. Los niños lo empiezan a molestar y llega Seda a defenderlo. Empiezan a jugar y la persigue mientras juegan. Pero Seda se sube unas rocas, se tropieza, se golpea la cabeza y cae al mar. Memo se avienta a salvarla y cuando la saca ya es demasiado tarde. Seda murió por el golpe. En ese momento llegan los militares y el coronel. Todos piensan que Memo la mató y el coronel está a punto de matarlo, pero lo detienen. Después detienen y torturan a Memo. Se aprovechan de él por su estado mental y hacen una confesión falsa para que lo lleven a la cárcel. La abuela y Ova van a buscarlo y vemos cómo lo trasladan a la cárcel. Memo grita que el gigante de un ojo vio todo y Ova recuerda que el gigante de un ojo es un edificio con una cueva. Vemos que ahí vive un güey que desertó del ejército, donde esconde su uniforme y sus armas. Llega Memo a la cárcel. Ahí conocemos al director y al capitán de los soldados. Los dos ven lo que hizo y se lo putean. Nadie sabe que Memo tiene una discapacidad mental y lo tratan mal. Ova va al gigante de un ojo y ahí está el desertor. Le pregunta que si vio cuando su amiga se cayó. Él le dice que sí y que creyeron que el pastor tuvo la culpa. Ova le dice que va a traer a su abuela para que también se los diga. Llevan a Memo a la celda número 7. Por eso así se llama la película. En Turquía, las celdas son un cuarto donde viven varios prisioneros. Aquí conocemos a Asko. Él también es un prisionero. Él es el líder de la celda. Le dicen que Memo mató a una niña y él le dice a todos. Ova y su abuela van con el desertor, pero él ya no está. Todos los de la celda 7 se putean a Memo porque mató a una niña. Lo llevan al hospital y vemos que casi muere. Y se dan cuenta que si sigue ahí lo van a matar. El director pide que transfieran a Memo antes de que lo maten. Pero el coronel le habla al capitán, le dice que va a hacer que cuelguen a Memo y que todo el país se entere. El capitán va a la celda, les dice a todos que no se lo pueden putear más, que va a morir ahorcado y ellos harán justicia, y que si lo vuelven a tocar también van a morir. También conocemos a Yusuf, él también es un prisionero, es el que lleva más tiempo en la celda. Vemos que siempre ve una mancha en la pared. También conocemos a Hafiz, él es un predicador. Todos se llevan bien en la celda, como hermanos, pero odian a Memo. Ellos empiezan a darse cuenta que Memo es como un niño. Memo empieza a comer
convivir con todos los de la celda, pero ellos lo tratan mal. Oba va todos los días a ver si está el desertor. Todos en la cárcel ven que hay algo raro en Memo. Llega el día de su juicio y lo declaran culpable y lo condenan a muerte. La maestra de Oba lleva a verla a su papá. No las dejan pasar. Oba le grita fuera de la cárcel. Memo le escucha y está feliz hasta que los militares se la llevan y se pone loco. Aquí todos los de la cárcel se enteran que Memo tiene una hija. Entonces todos no saben qué pedo con Memo y por qué llegó a la cárcel, y se deprime por días. Ahí todos sus compañeros se dan cuenta que Memo no pudo haber matado a nadie y que no debería estar ahí, y creen que el coronel solo lo quiere muerto. Hafiz les dice que debería ver a su hija antes de morir. Empiezan a tratarlo y se hace uno de ellos. Al que vemos que siempre está alejado es a Yusuf. Al día siguiente, Asko va al baño y un güey de otra celda lo va a apuñalar. Pero en ese momento llega Memo y ataca al otro güey, pero apuñalan a Memo. Asko les dice a todos que le debe la vida a Memo, y todos quieren traer a Oba para que Memo no esté triste. Asko le dice a sus hermanos que traigan a la niña y su esposa la lleva. La infiltran en el carrito de la comida hasta llegar a la celda 7, donde se encuentra con Memo. Baba geldim canım babam geldim. Memo'nun yavrusu. Yusuf sigue viendo la mancha en la pared. Oba va y le pregunta si está viendo el árbol. Yusuf se saca de onda y no sabemos por qué. La abuela ve que Oba no está, ve una nota que le dejó, le da un ataque y se cae. Oba les cuenta a todos los de la celda que hay alguien que vio que fue un accidente, y aquí vemos que todos empiezan a encariñar con ella. Antes de irse, Oba va con Yusuf y vemos que tienen una conexión. Después el director se da cuenta que Oba está ahí, los regaña y Asko se la hace de pedo. Le dice que Memo es inocente y que hay un testigo que la niña lo vio. El director lleva a Oba a su casa y le cuenta del testigo. Cuando llegan, vemos que hay muchas personas y su maestra le dice que su abuela murió. El director va al ojo gigante y encuentra el uniforme y las armas del desertor. Después va con el capitán. Le dice que el güey que desapareció es porque es un desertor y que Memo no parece un asesino. Y también le dice que hay una probabilidad de que sea inocente. Vemos que Yusuf sigue viendo la mancha y tiene un sueño con un árbol mientras su hija le habla. Hafiz va con Yusuf y le pregunta que por qué siempre ve la mancha. Yusuf le dice que es el árbol donde enterró a su hija. Por eso se sacó de pedo cuando Oba le dijo que si estaba viendo el árbol. Nos damos cuenta que su hija pequeña murió y él se siente culpable. Por eso siempre está alejado y deprimido. Hafiz le dice que pida perdón y ayude a otros niños cuando salga de la cárcel. Osko le pide perdón a todos sus hijos por no haber estado para ellos. La maestra lleva a Oba a la cárcel. Vemos que están construyendo la horca y Oba le dice a Memo que la abuela murió y se pone mal. El capitán encuentra al desertor. Le dice al director que dijo todo lo que Oba les dijo y que Memo es inocente. También le avisan al coronel y ese güey se enoja. Empieza a interrogar al desertor. Le dice todo lo que vio, que Memo es inocente y cuando se voltea lo mata. Él les dice que el güey intentó escapar y por eso lo mató. Después todos se enteran que el coronel mató al desertor porque intentó escapar, pero saben que es mentira y todos se emputan porque así Memo va a morir. Llega el día de la ejecución. Memo se despide de su hija y todos alrededor saben que esto es una injusticia. Es de noche y llega el momento. Memo se despide de todos sus amigos antes de morir. Los comandantes saben que es inocente y que todo está mal, y Memo muere en la horca. Al día siguiente llega el director con Oba. Le da la caja de fósforos que vimos al principio y aquí hacemos una pausa. Vemos que 2 días antes, Yusuf le dice a Hafiz y a Asko que vio a su hija en sus sueños por primera vez y que es su última palabra. Asko visita al director y le cuenta el plan de Yusuf. El capitán y él no saben si va a funcionar el plan, y el capitán les dice a los comandantes esto. Yusuf se viste como Memo y se despide de sus amigos. Él está uniendo un padre con su hija porque no tienen a nadie más. Le da las gracias al director por aceptar el plan y lo intercambian por Memo. El capitán hizo todo lo posible para que el fiscal y el coronel no llegaran a la ejecución y dice que es hora de que muera. Yusuf muere por Memo y Oba. Al día siguiente vemos que el director hace un papel de que Yusuf escapó. Llega con Oba y le dice que el hombre que le dio la caja de fósforos también le envió a su papá. La caja de fósforos era lo único que Yusuf tenía. Memo se reúne con Oba. Şişeler. Oba!
y todos son felices. En la noche el director y el capitán los llevan un bote para que escapen de Turquía. Memo y Ova se despiden de ellos y se van para siempre.